Ok, doctor, buenas tardes. El día de hoy vamos a presentar las bacterias de Microsporum y Trichofitum. Las integrantes son Juliana Alejandra Enciso Escobar, Carla Melgar Ugarte y Jacqueline Rosemary Sandoval. Siguiente, por favor. Siguiente. Ah, no, está bien. Ok. Mencionaremos algunas generalidades, ¿no? El Microsporum es un género de hongos causante de la tiña de la cabeza, tiña corporis, dermatofitosis, entre otras micosis. Es un hongo filamentoso, queratinofítico, incluido en el grupo de los dermatofitos. Está caracterizada porque se observa microscópicamente al microsporum y se aprecia micelio filamentoso, frecuentemente formado por hifas, en forma de raqueta y numerosas macroconidinas. Van a ser verrugosas, fusiformes, van a tener otra característica que tiene pared gruesa, con tendencia a que sus extremos puntiagudos anteriores se curven levemente hacia un lado, con abundantes tabiques. Bueno, estos tabiques generalmente entre 5 y 7, pudiendo llegar hasta 15, ¿no? Las microcondinas son en forma de masa, sésiles en número variable, sin valor diagnóstico, y pueden observarse clamidosporas, hifas pectíneas y cuerpos nodulares. La parasitación de los pelos es similar a la de Eudoni, y es decir, el tipo Ectotrix, con esporas microscópicas. Siguiente. Ahora, pasemos a hablar del diagnóstico de laboratorio. Microsporum se puede detectar en el suelo mediante un mecanismo llamado cebo. Este método se utiliza para traer microsporum de muestras específicas de suelo. En este método implica la preparación del suelo deseado con moléculas queratinizadas, como puede ser el fragmento de cabello, recortes de uñas, etcétera, y esperar la colonización de hongos en el material. Una preparación de hidróxido de potasio, el CO, de un raspado de piel se puede revisar bajo el microscopio para confirmar el diagnóstico de un hongo. Se puede detectar diferentes especies de Microsporum examinando los caracteres morfológicos de la colonia en diferentes medios de cultivo, tales como el agar patata de troza, Microsporum audouni, forma una colonia esponjosa de color marrón rosado o salmón, y el Microsporum cani formó una colonia de color amarillo brillante. Ese es en el agar de troza. Ahora, con respecto a agar tricofito, ¿no? Canis produce una colonia inversa, plana, blanca, de gamuza vellosa, de color amarillo, marrón, amarillento pálido. Microsporas audouni forma una colonia inversa plana, blanca, de gamuza a vellosa con una textura peluda de color marrón amarillento. Tenemos el agar de grano de arroz, donde Cani formó un micelio aire blanco con la producción de pigmento amarillo. La tinción de ácido periódico de Schiff también se usa para identificar hongos dermatofitos en anatomía microscópica o microanatómica. Ya, continuando con la exposición, vamos a hablar de la respuesta inmunitaria, pues el microsporum va a ser un género de hongo de tipo de dermatofitos que pueden causar infecciones en la piel, el cabello y las uñas en los seres humanos. Y esto va a constar de una respuesta innata, pero también de una respuesta adaptativa. Como una respuesta innata vamos a tener que los neutrófilos van a ser las células que van a fagocitar, es decir, que pueden englobar y destruir a los hongos invasores. Por lo tanto, las células dendríticas van a presentar al antígeno azotítopo y van a capturar y procesar a los hongos para la presentación de fragmentos en las células T. Con respecto a la respuesta adaptativa, pues las células T van a reconocer específicamente los antígenos de microsporum y pueden desencadenar una respuesta inflamatoria. Las células B, por su parte, van a producir anticuerpos que pueden señalizar y neutralizar a los hongos y ayudar a la eliminación del organismo. Pero también en esta respuesta adaptativa se va a dar una señalización que va a ser dada por las citocinas
proinflamatorias como el factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6. Siguiente diapositiva, por favor. Bueno, aquí tenemos el caso clínico. Más que todo, el caso clínico refleja la clínica del mismo paciente, ¿no? Y para poder evaluar y diagnosticar a tiempo. En el caso clínico, el paciente es un niño de Linares de 4 años en edad preescolar, previamente sano, que acude a consulta por la presencia de que su madre lo describió como una herida, pequeña herida en el cuero cabelludo, en la región temporal derecha, aproximadamente 2 años y 2 meses de edad. Y luego se extiende al área preauricular ipsilateral y el niño experimentó picazón, dolor en la zona afectada y fue evaluada varias veces recibiendo múltiples tratamientos con corticoides tópicos, antifúngicos, antibióticos tópicos, sistémicos y bueno, no tuvo ninguna resolución a las lesiones, ¿no? En la zona temporal y preauricular en la derecha se aprecia una placa infiltrada, parcialmente alopecia, con pelos quebrados, eritematosos, exudativos y no escamosos, con micropústulas, ¿no? Que se denotan bastante en la imagen, y costras de aspecto de mielitis en la superficie. Por ejemplo, al tirar con cuidado de algunos pelos del centro, el borde del plano se desprende y bueno, fácilmente se desprende y se denota el diagnóstico, ¿no? El diagnóstico es tiña capitis inflamatoria o querión del Celso. En realidad, la discusión se tiene que la tiña de la cabeza es una dermatofitosis del cabello y cuero cabelludo causada por diversas especies de los géneros, ¿no? Microsporidium y Trichophyton, y que se presenta con diferentes frecuencias en diferentes áreas geográficas. Por ejemplo, en Chile, el canis, que es el agente más común, ¿no? De la tiña de la cabeza, presentándose en perros, gatos y conejos, con los cuales son portadores asintomáticos del hongo y, bueno, otros patógenos causantes de la tiña capitis, que son muy raros en el país, como la de la cabeza, que afecta con mayor frecuencia a niños entre 4 y 14 años, pero rara vez ocurre en adultos. Esta infección se cura espontáneamente durante la pubertad cuando el efecto hormonal provoca un cambio químico en los ácidos grasos insaturados del cuero cabelludo con efecto fungistático. La tiña de la cabeza tiene diversas manifestaciones clínicas que se pueden dividir en inflamatorias y no inflamatorias. La forma clínica más común de la tiña tosturante, microspórica no inflamatoria, generalmente se causa por Microsporum canis. Y bueno, la tiña trófica con mayor frecuencia por hongos del género de Trichophyton. Y bueno, la tilla fábica es una infección crónica en el cuero cabelludo grave y rara. Siguiente, por favor. Ok, ahora pasaremos a hablar sobre lo que es el trichofito. Siguiente. Ok. En las generalidades de este hongo vamos a tener que va a ser un hongo filamentoso perteneciente al filo Ascomyca antropofílico. Microscópicamente tiene hifas largas y delgadas. Los micronidios son abundantes con forma piriforme a redonda. Raramente hay micronidios con pared delgada, multiseptados, de tamaño variable y con forma de puro o cigarrillo. Macroscópicamente, las colonias son algodonosas con el tiempo que toman con un aspecto aterciopelado y pulvurento, de color blanquecino, amarillento, de color rojo, violeta. En su ciclo biológico podemos tener que, en primer lugar, se van a dar las esporas, que va a ser el ciclo de vida que va a comenzar con la presencia de, valga la redundancia, de las esporas del trichofito en el ambiente. Estas esporas son la forma de propagación del hongo y pueden ser transportadas por aire, el suelo o los objetos contaminados. En segundo lugar, vamos a tener a la adhesión e invasión, que se va a dar cuando las esporas del trichofito entran en contacto con la piel, el cabello, las uñas de este huésped susceptible y pueden adherirse y comenzar a invadir los tejidos. El hongo puede producir enzimas y proteínas que le van a permitir penetrar las capas superficiales de la piel. En tercer lugar, vamos a tener el desarrollo del micelio. Una vez que este hongo, el trichofito, ha invadido los tejidos, va a comenzar a desarrollar un micelio, que es la estructura ramificada compuesta por las hifas. Y estas hifas van a crecer y se van a ramificar, extendiéndose en las capas más profundas de la piel, el cabello o las uñas. En cuarto lugar, vamos a tener la producción de estructuras productivas que a medida que el micelio va a desarrollarse,
El trichofitón puede producir estructuras reproductivas llamadas conidios o artroconidios. Estas estructuras son liberadas al ambiente y pueden infectar a otros huéspedes o propagar la infección en el mismo huésped. En quinto lugar, vamos a tener la diseminación y la transmisión, que van a hacer que los conidios o artroconidios pueden ser transportados por el aire, los objetos contaminados o el contacto directo con los que va a permitir esta diseminación y transmisión, ¿no? Y en sexto lugar, vamos a tener a la recurrencia o resolución, en el que dependiendo de la respuesta inmunitaria del huésped y otros factores, la infección por este hongo puede resolverse espontáneamente o persistir y recurrir en el tiempo. En algunos casos, el ciclo de vida puede repetirse si no se trata adecuadamente. Siguiente diapositiva, por favor. Ok, bueno, tenemos en el diagnóstico, para un adecuado diagnóstico es imprescindible obtener correctamente la muestra, ¿no? De tal forma de que estemos seguros de que los elementos fúngicos observados en el examen directo y en el cultivo proceden de la misma lesión y no son efectos de contaminación o de los problemas en el manejo de la muestra, ¿no? Podemos obtener la muestra de la piel, el pelo y las uñas. En el caso, por ejemplo, de la piel, la muestra se obtiene rascando con un bisturí los bordes activos de la lesión, dejando caer las escamas en un portaobjetos o en una placa Petri limpios. En el pelo, cuando los pelos están muy infectados, se quitan fácilmente rascando con un bisturí, si no se pueden obtener de la siguiente forma, que se toma con ayuda de unas pinzas, ¿no? Y en cuanto a las uñas, que se debe hacer un raspado en cualquier parte de la uña que esté descolorida bueno, tenga una apariencia quebradiza, ¿no? Lo más cerca posible del lecho ungueal, ya que la zona se localiza en el borde activo de la lesión, ¿no? Siguiente, por favor. Tenemos examen directo y PCR. En el examen directo se debe realizar un examen microscópico directo de raspado de la lesión de los pelos o las uñas mediante un hidróxido de potasio al 10 y 30%. Este tipo de examen es una técnica fácil, bueno, rápida para establecer un diagnóstico presuntivo y, bueno, más que todo orientar a la clínica y en su tratamiento. Puede detectarse hifas y conidias en muestras de la piel y el pelo. Bueno, a su vez también paralelamente a la observación microscópica, las muestras deben sembrarse en medios de cultivo, ¿no? Pero en cuanto al PCR, es una técnica que permite sacar las copias de una determinada región del genoma de los seres vivos con el fin de facilitar los mismos estudios, ¿no? Esta y otras técnicas complementarias se han abierto en los últimos años al ámbito de la micología, cuyas aplicaciones al nivel de la detección, identificación y la misma clasificación de hongos incrementan día a día. Bueno, asimismo, la aplicación del PCR para las muestras de la piel y el pelo se puede detectar cuando son sospechosas de dermatofitosis y, bueno, esta va a demostrar ser más sensible a la detección de dermatofitos que el cultivo y el examen con hidróxido de potasio. Siguiente, por favor. En este ensayo se basa que los dermatofitos tienen una posibilidad de utilizar la queratina como única fuente de nutrición, para lo cual, bueno, hacen crecer las cepas, ¿no? En presencia de los pelos y al utilizarlo, ellas son capaces de producir perforadores. Se utiliza principalmente la diferenciación de rubro y metagrofites, que es un medio utilizado para la diferenciación de levaduras y algunas especies de dermatofitos. Principalmente para diferenciar la metagrofitis y la rubro, los microorganismos se siembran en el medio y se incuban a temperatura ambiente por 1 a 2 semanas. Y, bueno, aquellos que producen enzima de ureasa producen una reacción alcalina, que es indicada un color rosado, como se ve en la imagen, que es urea positiva. Y aquellos que carecen de enzima no cambian de color por el medio y, bueno, permanecen en el color naranja, ¿no? Que sería urea negativa. Siguiente, por favor. Ahora hablemos de la respuesta inmune. Tricofiton es un género de hongos dermatofitos que pueden causar infecciones en la piel, el cabello y las uñas en los seres humanos. La respuesta inmune frente a una infección por trichofiton involucra tanto la respuesta inmune innata como la adaptativa. Primero hablemos de la respuesta inmune innata. Las células inmunitarias, como los neutrófilos y las células dendríticas, juegan un papel importante. Los neutrófilos son células fagocíticas que pueden englobar y destruir los hongos invasores. Las células dendríticas, por otro lado, son células presentadoras de antígeno
que capturan y procesan los hongos para presentar fragmentos de ellos a las células T. En la respuesta inmune adaptativa, las células T y las células B son componentes clave. Las células T reconocen específicamente los antígenos de trichofito y pueden desencadenar una respuesta inflamatoria para combatir la infección. Las células B, por su parte, producen anticuerpos que pueden neutralizar los hongos y ayudar a eliminarlos del organismo. Se ha observado que la respuesta inmune frente a trichofito puede variar dependiendo del individuo y de la virulencia de la cepa del hongo. Algunas personas pueden desarrollar una respuesta inmune efectiva que controla la infección, mientras que otras pueden presentar una respuesta inflamatoria excesiva que puede llevar a síntomas más severos. Em, En la respuesta inmune frente a esta infección, además de las células inmunitarias que se mencionó anteriormente, también se producen una serie de mediadores inflamatorios, las cuales contribuyen a la respuesta inmune y a la eliminación del hongo. Entre estos mediadores se encuentran las citocinas, que son moléculas de señalización que regulan la respuesta inmune. Las citocinas proinflamatorias como factor de necrosis tumoral alfa, la interleucina 1 y la interleucina 6 pueden ser liberadas en respuesta a la presencia de trichofiton y promover la inflamación local para combatir la infección. Además, se ha observado que las células natural killer también pueden desempeñar un papel en la respuesta inmune contra trichofiton. Las células natural killer son un tipo de células asesinas naturales que pueden reconocer y destruir células infectadas o cancerosas. Su participación en la respuesta inmune puede contribuir a la eliminación de los hongos y limitar la propagación de la infección. Es importante que destaquemos que la respuesta inmune frente a trichofiton puede variar dependiendo de factores como la virulencia del hongo, el estado inmunológico del individuo y otros factores genéticos y ambientales. Algunas personas pueden presentar una respuesta inmune más efectiva y resolver la infección rápidamente, mientras que otras pueden desarrollar una respuesta inflamatoria excesiva o una respuesta inmune insuficiente, lo cual podría llevar a una persistencia o recurrencia de la infección. Ya, continuando con el caso clínico, pues se va a atender a una mujer de 42 años, aparentemente sana, ama de casa, que ocasionalmente realizaba labores agrícolas y de jardinería, que presentaba lesiones en uña de las manos y de los pies, de 11 años de evolución. Previamente había recibido tratamiento con griselopulvina por 1 año y fluconazol por 4 meses, y también con itraconazol por 8 meses en pulso de 7 días y ciclopirox tópico ocasionalmente. En el servicio de salud de su comunidad se le realizaron exámenes micológicos que fueron reportados como negativos. Se le realizaron exámenes directos de KOH de 40% y los cultivos respectivos en agar glucosilado y saburat, en medios con glicoeximida que se incubaron a temperatura ambiente. El examen directo mostró abundantes hifas fulginosas septadas. A los 3 días de incubación, los cultivos de agar glucosado y saburat presentaron colonias inicialmente hialinas que luego de 5 días se tornaron fulginosas. En el examen microscópico reveló la presencia de micelo fulginoso septado y esporulación tipo artrosporas, en algunas de las cuales presentaba un septo. En la imagen del derecho podemos ver que en la figura 1 vamos a tener una lesión subunguial distal con decoloración de la placa unguial. En la que es 1B vamos a tener la lesión subunguial distal con evidencia de onicolisis. En la 1C, pues el examen directo de KOH el 40% y en la 1D el cultivo, ¿no? Este, eso sería todo con respecto a nuestra exposición. Gracias.